Blanca Estela Martínez García, programa feo. Nada que ver con el señor Héctor. ¡Qué asco! Cámbienle de nombre. No manchen el legado del señor Martínez. Buenos días, parte 2. Exacto, 2.0. Ándale, ahora que está de moda. ¿El Padrino, la segunda parte, tiene nombre? No, El Padrino, segunda parte. Ah, bueno, pues segunda parte. Nunca fueron buenas, pero ahí está ya el cambio de nombre. Y ya, todos tranquilos. Lupita Ramírez, buenos días. Van 2 noches que veo a Alejandro Rosas en History Channel. Secretos de Guerra. ¡Saludos! Uy, ese fíjate que fue un programa que grabé. Me invitaron a grabarlo allá a Buenos Aires. Era los primeros días de marzo del 20. Y lo que iba a ser una grabación de 5 días lo tuvimos que hacer en 2 y me regresaron porque estaban a punto de cerrar los aeropuertos. Y ahí fue la primera vez que yo realmente sentí que eso estaba más grave de lo que parecía, porque el aeropuerto de Buenos Aires, el internacional, solo habíamos como 50 personas mexicanos y todo el aeropuerto absolutamente vacío. Era como de The Walking Dead o estas series de apocalipsis zombies, totalmente vacía. Y ya, afortunadamente pude regresar y llegué un día antes de que cerraran de que en México ya nos confinaron y desde luego en el mundo, ¿no? ¿Te hubieras quedado atorado en Argentina? Si hubiera tenido a un amigo o algo, sí, pero pues, imagínate pagar. Oye, de veras, la gente que se quedó así, ¿qué? ¿Cómo pagas renta? Había vuelos para regresar gente. Por medio de las embajadas. No. Sí, ahí tenía que haber ido a la embajada. Hay gente que se quedó atorada sin posibilidad de que la rescataran. Pero mientras, no importa, vamos a pensar que te quedas un mes en lo que te rescatan 15 días. ¿Cómo? ¿De qué vives? ¿Dónde rentas? ¿Dónde duermes? Y luego dices, no, pues estoy en Buenos Aires, qué bonito. Todo estaba cerrado. Esa vez que yo llevaba un par de días más para conocer, ya todo estaba cerrado, ya no había nada que dijeras, oye, pues voy a ir al museo, cero. O sea, sí, allá sí fue mucho más estricto el confinamiento. Desde antes del 20, aquí el 20 de marzo comenzó. Sí. Ya era como el 15 más o menos. Sí, una amiga en Galicia se quedó también varada y estaba en Vigo, que es una ciudad portuaria, y estaba a 15 metros y durante un año no pudo ver la mar, porque la Guardia Nacional no le permitía salir a nadie. Entonces solamente podías ir por medicinas, siempre y cuando tuvieras tu receta, y si no, no podías salir. Y me cuenta que era lamentable esa idea de frustración, pero por otro lado de vida, porque quería ir al mar, a 15 metros, y no lo vio en un año. Así de feroz fue en algunas zonas la pandemia que recluyó pues a una buena parte del mundo. No, pues en Europa hubo ciudades que se paralizaron también completamente. Acuérdense que reportábamos ahora los que sacaban el perro falso, los que lo rentaban. Sí, porque eran los que podían salir a dar una vueltecita en la noche. Buscaban desesperadamente la forma de ubicarse en la realidad, saber que era real lo que estaban viviendo y enfrentarte a las calles vacías, al silencio del silencio, era brutal. Sí, yo también tuve familia que en un momento se vio en una situación en Europa. No podían salir, no podían moverse y finalmente lograron hacer una conexión, pero tuvieron que subir a Alemania, bajar por Colombia, llegar a Cancún cuando el vuelo era directo. Brutal, el gasto fue tremendo. Y personas que quedaron atrapadas, muchas recurrieron a los celulares para subir y dar a conocer su situación al no tener respuesta de su embajada. Una pareja estaba atrapada en un hotel, les estaban exigiendo que pagara, pero por otro lado, la guardia no les permitía salir, entonces llegaron a un convenio.
en donde la Embajada de México y su familia iban a cubrir los gastos posteriormente para que mientras tuvieran ellos alguna asistencia. Historias en cada casa, yo creo que hay una en esos momentos de crisis, de impacto, en mi caso, de ignorancia, de no dimensionar la gravedad de esto hasta que empiezo a leer un poquito lo que era la pandemia, la última que había azotado al mundo, y entonces es cuando te enfrentas a esa realidad en donde solo a través de una ventana puedes saludar de lejos a tu familia que está en un auto también, nada más para constatar que sigues viva. Creo que fue una gran experiencia, un gran aprendizaje, bueno y malo, de todo. Y hoy todavía estamos viviendo las consecuencias de esto en un cambio de vida, en un cambio de salud y en una visión de tu propia vida en el aquí y en el ahora. Un gran aprendizaje. Muchos aprendieron a economizar. Los agarró la pandemia sin un quinto. Y entonces vieron la necesidad de ahorrar. Porque ¿qué voy a hacer si esta situación se prolonga? Pues hicieron lo que pudieron, pero el aprendizaje ahí quedó. Y lo hemos comentado también en otros momentos. Las familias se abrieron, algunas se desintegraron, otras se reencontraron y otras se descubrieron y se dieron cuenta de la riqueza que tenían ahí. Todo se transformó. Para bien o para mal, es decisión de cada uno de nosotros, que hoy somos sobrevivientes, afortunadamente. Perdimos muchas cosas, perdimos seres muy queridos, y en función de eso hay que analizar qué hiciste bien, qué hiciste mal o qué dejaste de hacer, que no tuviste esa agresión del virus que te hubiera costado la vida. Oye, pero todo, yo me acuerdo, por ejemplo, acuérdense todas las graduaciones por Zoom o que iban como en paseos en automóviles como si fuera un desfile porque no se podían tocar los chavos. Igual nosotros, yo me acuerdo, mi mamá cumplió 80 años en el 20 y pues la fuimos a ver cada quien en su auto desde fuera. Bueno, yo no fui porque estaba muy lejos, pero mis hermanos sí. Sí, porque si no van a decir, tú no estuviste, de hecho no estuve. Pero fíjate también, me comentaba Julio Patán que un tío suyo que vivía en Madrid tuvo que acostumbrar a su gato a sacarlo con correa, a pasearlo. Y entonces pues le compró su collarcito y lo sacaba a pasear como perro para tener esos minutos que les daban a los europeos, bueno, en distintos países, en este caso fue en Madrid, creo que les daban 15 minutos o una cosa así para salir a dar la vuelta, entonces iba con su gato como con correa. Hay 10,000 historias ahí que desde luego falta por contarse. Pasear a tu canario. Rita San Román, buenos días. Alejandro, ya tienes para publicar Pandemia Bizarra Internacional. De hecho, en Pandemia Bizarra vienen muchos episodios internacionales porque la idea fue recopilar y vienen historias de Europa, de Estados Unidos, de América Latina. Así que ahí hay muchas historias muy interesantes.